buenas tardes. Es un gusto estar aquí en estas jornadas de historia, tratando de presentar un poco lo que son las partes documentales y concretamente una de las principales, yo diría, fuentes para la historia del zapatismo en diversas comunidades, en diversos lugares, que se encuentran en el fondo de Gildardo Magaña, Gildardo y Octavio Magaña, que se resguarda en el Archivo Histórico de la Puebla. Les agradezco mucho a los organizadores, les agradezco mucho, sobre todo a ustedes, estar aquí presentes, sobreviviendo al sueño que provoca la comida, la exquisita comida. Bueno, que nos acompañen, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo que se nos tiene planteado. Tenemos media hora, ¿verdad? Bueno, el Archivo Histórico de la UNAM. Teníamos planteado hablar un poco del Archivo Histórico de la UNAM, pensando en que, bueno, darle un poco de contexto a este grupo documental tan importante que tenemos. El Archivo Histórico de la UNAM se crea en 1964, en 1976 se adhiere al Centro de Estudios sobre la Universidad, en 2006 el CESU, Centro de Estudios sobre la Universidad, se convierte en ISUE y pues podemos decir que seguimos en el archivo y esto creo que le ha dado una connotación académica a los archivos muy específica, ¿no? Hace un momento se hablaba de la cuestión de los archivos, de la importancia, por supuesto, de los archivos como sustento de la administración, como memoria, como parte de la memoria social, como parte de la memoria institucional. Y por supuesto, en ese sentido, en el Archivo Histórico de la UNAM hemos tratado de darle ese aspecto, ese sentir académico que tienen los archivos, toda esa parte académica. A grandes rasgos podemos decir que tenemos 143 grupos documentales, entre fondos, colecciones, fondos incorporados y colecciones incorporadas, que es como dividimos nuestros acervos. Tenemos casi 4 kilómetros de documentos, o sea, no es un gran archivo, pero tampoco es cualquier cosa, digamos, ¿no? Son 4 kilómetros de documentos puestos en línea, digamos, pues es algo muy considerable. Y estos están repartidos, pues ahorita vamos a ver un poquito, tenemos también algunas bibliotecas que vienen sobre todo con estos grupos documentales que se donan al archivo, y tenemos más de 1 millón de fotografías, sobre todo provenientes de la propia universidad, de lo que es la Dirección General de Información, que va testimoniando los diversos actos que se suceden en esa casa de estudios. Decíamos, tenemos los fondos universitarios, que son propiamente la razón de ser del archivo, de los archivos universitarios, por supuesto, y del Archivo Histórico de la UNAM. Ahí conservamos propiamente toda la memoria institucional, desde los fondos de estas 6 escuelas que conformaron la Universidad de 1910, y se han venido agregando algunos otros fondos, ¿no? Entre ellos podemos decir del Colegio de San Ildefonso, que es el más antiguo que tenemos, con documentos que no corresponden propiamente a fondos, sino a los predios en los cuales se estableció. Tenemos documentos desde 1524, desde el siglo XVI, tenemos algunos. Tenemos el fondo de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de Bellas Artes, Altos Estudios, Ingeniería y Medicina. Decíamos propiamente de todas estas escuelas que formaron posteriormente, en 1910, la universidad. Tenemos también colecciones universitarias que son recopiladas por la propia universidad o por alguna de sus entidades, y esto, por supuesto, de acuerdo con intereses temáticos y referidos generalmente a asuntos y cuestiones universitarias. Entre otras colecciones universitarias tenemos la memoria universitaria, que es una especie de colecciones, le decimos nosotros, porque se agrupan la colección de la Gaceta UNAM desde 1954, que salió, la revista de la Universidad
actualidad, todo lo que las instancias universitarias van produciendo en materia de documentos, en fin. Tenemos también colecciones sobre los movimientos estudiantiles, decíamos, de la Dirección General de Información. Tenemos mucha hemerografía sobre el movimiento estudiantil de 1968, que de hecho se formó ahí en el mismo Chile, y de diversos movimientos estudiantiles. Tenemos las notas universitarias, que son recopilaciones de documentos hemerográficos que tienen como noticia a la universidad diariamente. Tenemos los fondos incorporados. Vamos, una cosa es el fondo propiamente universitario, toda esa documentación que se produce por y para la universidad. Este es, digamos, el fondo universitario, la razón de ser, decíamos, del archivo histórico. Sin embargo, también tenemos otros grupos, grupos documentales, que muchas veces no tienen que ver ni siquiera con la universidad, pero que tienen un valor fundamental para algunos de los episodios de la historia nacional, por ejemplo, ¿no? Y pues generalmente estos llegan y los ofrecen porque saben que, bueno, pues la universidad, como creo que todas las universidades, o al menos deben ser, pues son una garantía de propiamente la imparcialidad del conocimiento, la universalidad del conocimiento, la objetividad o la búsqueda de la objetividad del conocimiento, ¿no? Entonces mucha gente se acerca a donar sus documentos, algunos otros se acercan a venderlos, cuando se tienen, se compran, cuando no, que generalmente no se tienen, así son los archivos, pero se han comprado algunos y muy importantes. Algunos de los fondos incorporados tenemos de varias temáticas. Sobre el siglo XIX, por ejemplo, tenemos un pequeño fondo sobre Juárez Santa Cilia, es correspondencia de Benito Juárez y de Pedro Santa Cilia, que además de ser su yerno fue su secretario particular, de Manuel Díaz de la Vega, de Matías Romero. Tenemos sobre la Revolución Mexicana, tenemos varios fondos con la temática propiamente de la Revolución Mexicana, y uno de ellos es el Gildardo Magaña, que nosotros como el Blas Corral, el Cacique Treviño, Amado Aguirre, Juan Barragán, como verán ustedes, personajes que participaron de alguna manera mayor o menor en el movimiento revolucionario. Tenemos también un gran acopio de documentación sobre el movimiento cristero. Tenemos 5 o 6 fondos sobre el movimiento cristero, de Aurelio Acevedo, que fue uno de los principales dirigentes del movimiento, sobre todo en la segunda etapa, Miguel Palomar y Vizcarra, quien se dice que es el principal intelectual de los cristeros, el Fondo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y en fin, otros. Tenemos de profesores e investigadores destacados como Ezequiel Chávez, Nabo Carrillo, Víctor Pichet, Joaquín Gallo, José María Lozano, en fin, literatos como Martín Luis Guzmán, ese se compró, Jaime Torres Bodet también se compró, afortunadamente hubo recursos porque se unieron algunas de las dependencias universitarias y con el Colegio de México se compraron. Y bueno, pues como el archivo histórico de la UNAM parece que tiene las condiciones adecuadas, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Bueno, y finalmente las colecciones incorporadas que tienen o no tienen temática universitaria, pero que se forman fuera de la universidad. Sindicalismo universitario, tenemos muchísima documentación sobre los movimientos sindicalistas, tenemos también sobre el movimiento del 68, tenemos colecciones de carteles, muchas veces la gente agarraba y se iba a las facultades y a las escuelas a despegar los carteles que pasaban posteriormente a ser parte de la colección. Es una forma un poco ortodoxa, tal vez, pero eficaz de conservar la memoria. Tenemos diversas clases documentales como fotografías, universitarias, discos, objetos. Tenemos una sala, una bóveda, con toda esta documentación que es parte del patrimonio universitario, y ahí tenemos desde todas y juguetes del siglo XVIII, por ejemplo, becas, tenemos la primera piedra de la universidad, en fin, es bastante variado el archivo histórico de la UNAM. Esto, por supuesto, nada más para comentarles que realmente el resguardo no se
concentra en uno solo de los fondos documentales. Se trata, por supuesto, de darles atención, se trata de darles procesamiento, de hacer procesamiento a todos los fondos, ¿verdad? Los 143 de los que hablábamos al principio. Pues desgraciadamente creo que es mucho trabajo, pero intentamos hacerlo, y estos son los procesos que se aplican en el archivo histórico de la UNAM. O sea, desde la recepción misma del documento, por supuesto, no puede ser nada más hasta ahí y ya, ¿verdad? No, tiene que ser regulado, tiene que ser una entrega sistemática, tiene que ser una entrega cotejada de lo que nos están dando y lo que estamos recibiendo. De hecho, esto adquiere una gran responsabilidad porque finalmente estamos hablando de patrimonio histórico y si no controlamos los ingresos, pues después podrán pedirnos a la mejor documentos que nunca nos entregaron y de los cuales nosotros tenemos nuestro taller de conservación y restauración. Los documentos también se organizan, se clasifican y ordenan, se describen, se desarrollan, o sea, no solamente se trata de tenerlos bien ordenados, bien organizados, bien ordenados, sino también hacer los instrumentos de descripción, es decir, los catálogos, los inventarios, las guías. ¿Para qué? Para que el público pueda tener acceso a estos documentos. Podemos tener muy bien organizados los documentos en tablas de pueblo chileno, muy adecuadas para la guarda, pero si al usuario no le sabemos decir, esta documentación la puede usted encontrar o no en este archivo, esta información la puede usted o no encontrar, y si la puede usted encontrar, la puede usted encontrar en tal o cual caja, en tal o cual lugar y así, pues realmente en algo estaríamos fallando. Los procesos de automatización también ya se iniciaron en el archivo histórico, tenemos dos bases de datos, una a distancia y otra interna para la consulta en sala. Se dan los procesos de reproducción también y por supuesto la difusión de los ensayos. Lo que estoy haciendo es incrementar ese proceso de difusión. Casi vengo, digamos, a decirles, vayan a conocer el archivo Gildardo y Octavio Magaña. No sé si tengan ustedes noticia, pero bueno, seguramente si no la tienen, pues es una falla de nosotros, ¿verdad? Como archivo, que no sabiendo realmente transmitir la importancia que tienen todos esos acervos con los datos. Este archivo se incorporó antes de su formación y su creación formal, digamos, del archivo histórico. Decíamos que el archivo se formó en 1964 y desde antes en el Instituto de Historia de la UNAM ya estaban este fondo documental Gildardo y Octavio Magaña. Se conocía solamente como Gildardo Magaña. Posteriormente, cuando se crea el archivo histórico, pues se pasa ya al archivo histórico de la UNAM, que en sus inicios estuvo en la torre de la Biblioteca Central, en el piso 8 de la torre de la Biblioteca Central, y bueno, ahí se tuvo por primera vez como parte del archivo. Decíamos que en un principio se le conoció como Gildardo Magaña. Sin embargo, cuando empezamos a procesarlo, este fondo de hecho fue parte de un equipo grande, financiado por una instancia que ustedes seguramente conocen, que es David de México, para el desarrollo de las bibliotecas y los archivos. David de México financió parte de la organización y de la distribución, pues nos financió los proyectos, por supuesto, que la UNAM tenía que poner lo suyo, y sobre todo fue parte del trabajo de los académicos que formamos parte del archivo histórico. Decíamos que en la medida que fuimos conociendo el archivo nos dimos cuenta de que se trataba en realidad de un gran grupo documental, es decir, de un archivo compuesto de 3 fondos. Y estos 3 fondos, bueno, los 3 fondos eran, uno de ellos, el Francisco León de la Barra, que como ustedes saben, se interino después de la caída de Porfirio Díaz, el de Gildardo Magaña Cerda y el de Octavio Magaña Cerda, que es el hermano de Octavio Magaña.
Entonces estaba mezclada esa documentación. La del fondo de León de la Barra, que decíamos, bueno, ¿qué hace aquí este archivo de León de la Barra? A lo mejor debería de pertenecer al ramo presidencia del Archivo General de la Nación. En fin, estábamos en eso, pero bueno, definitivamente, pues como fue donado, en algunas partes parece que fue también vendido a la UNAM, pues no se podía establecer esas posibilidades de regresar documentos. Por otra parte, también el Archivo General de la Nación tiene un fondo antiguo de la universidad, así que ahí estamos. Entonces, bueno, decíamos que fuimos identificando tres grandes partes. Esa parte del fondo de León de la Barra, que posteriormente, ya con estudios y algunos documentos que dieron el inicio, fueron prestados por el presidente Lázaro Cárdenas a Gilardo Magaña para la elaboración de su gran historia sobre Emiliano Zapata y el realismo en México, esa gran obra que escribió Gilardo Magaña, además de muchos otros documentos que también estaban ahí, y que bueno, con el paso del tiempo, finalmente la parte de Gilardo Magaña, el hermano Octavio Magaña pasa a tomar posesión de ellos y pues se convierten propiamente en un solo conjunto, pero a nosotros nos interesaba diferenciarlos porque consideramos que precisamente en ese respeto a la procedencia de los documentos está precisamente la esencia del ser archivístico. Bueno, los documentos del fondo van del año 1900 a 1967. La parte propiamente de Octavio Magaña se refiere sobre todo a recopilación de fuentes y a mucho de lo que él producía para los periódicos, para las revistas, para los libros. Y él se dedica mucho a escribir al periodismo propiamente y mucho de lo que se encuentra en esta parte del fondo, que es lo de son 144 cajas, estas que se conocen como AG12, porque tienen un grueso de 12 centímetros, que equivalen a, equivalen a más de 16 metros lineales de muestra textual, como vemos, tampoco es tan pequeño, y tiene también 74 cajas más chicas, por supuesto, con 4.062 fotografías en positivo y 100 negativos. Bueno, de hecho, decíamos que este archivo se procesó con la ayuda de Arabi, financió los proyectos. En uno de ellos se hizo la organización, se elaboró el cuadro de clasificación, se hizo la identificación, que nos permitió darnos cuenta de estas diferencias entre los grupos documentales. Se hizo una guía y se hizo un inventario, que son, digamos, los dos primeros y los más importantes instrumentos de consulta de los archivos. Un inventario, una guía general que nos da un panorama sumamente amplio de lo que es el fondo, de lo que contiene, de los personajes que intervienen. Un inventario que nos describe por series los documentos a partir del cuadro de clasificación y finalmente el cuadro de clasificación también. Eso es lo que se hizo en una primera etapa y de hecho el producto de esta primera etapa es el inventario, es la guía, el cuadro de clasificación y el inventario, que nos da de hecho un panorama amplio de la información que se contiene y sobre todo nos da una idea de cómo se llevó a cabo el proceso y de lo que es propiamente el archivo de Gilardo y Octavio Magaña. Posteriormente, en una segunda etapa, se hizo ya la guarda, ya se metieron cajitas ya muy adecuadas, mucho más adecuadas que las de cartón. Ustedes saben ya, durante muchos años pues estaban las cajas de cartón, después nos dijeron que no, que las de polipropileno, que eran mejores. Ahora nos dicen que los de polipropileno no deben pasar el aire o los documentos, en fin, cuando estamos en manos de
conservado, que sea su responsabilidad de ellos. En fin, se pusieron ya en cartas adecuadas, en guardas de segundo nivel, carpetas adecuadas también, se puso toda la asignaturación a los documentos, y finalmente se elaboró un catálogo por expediente. El producto de este catálogo por expediente es, estamos hablando de un catálogo como de 700 páginas, con lo cual la verdad es demasiado, y nos conformamos con un catálogo de disco compacto, por supuesto. Aquí está este catálogo que están descrita la documentación por expediente. O sea, cada uno de los expedientes que se contienen en este fondo están descritos en este catálogo. Estamos hablando de 2.250 fichas descriptivas que corresponden, por supuesto, a 2.250 expedientes. Y en realidad estamos hablando de que este proyecto de Octavio Yequilardo y Octavio Magaña es un proceso de descripción integral. Es decir, empezamos con la descripción a nivel general, que es la guía, descripción, digamos, a del pájaro, una descripción acercándonos ya a las unidades archivísticas, que son la serie, y finalmente llegamos a las unidades documentales, a las piezas documentales, que son los expedientes, y en el caso de las fotografías, pues tenemos ya también un catálogo de las 4.000 fotografías. Nada más que este sí, no está todavía publicado, pero pues, en breve. Nada más traigo dos, no sé lo que voy a dejar aquí para que se echen un volado. A ver quién lo tira. Así como las gotas también. Sí, desgraciadamente, pero bueno, esto, les digo, esto lo publicó Adavi conjuntamente con la universidad, con el Instituto de la Universidad, pero pues ellos son los que los manejan todas las publicaciones. Si les interesa, y demás, pues por otro lado también me tengo las versiones digitales, que igual podemos mandar por correo, ¿no? Ahí no había problema, pero que si bien esto, como dice nuestra directora, los archivos cuestan y cuestan caro, y cuesta mucho, se queja constantemente, pero bueno, afortunadamente siempre tenemos el apoyo, y dice que sí, cuestan muy caro los archivos, ¿no? Pero, como le hemos dicho, pues más caro nos saldría el no conservar, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, y así nos hemos podido llevar, y creo que así podemos ir estableciendo esta conciencia archivística de la que se habla, de la importancia de los archivos que se habla. Bueno, el archivo, se imaginarán ustedes, es amplísimo, o sea, desde 1911, 1910, que León de la Barra tomó posesión por unos cuantos meses, pero en esos cuantos meses pues realmente hay una actividad, hay una presencia política, social, militar en México, que hace que sea sumamente rico este fondo de León de la Barra. Por otra parte, el archivo, vamos a ir viendo, el fondo Francisco de León de la Barra, el año de producción de los documentos es de 1911, está contenido en 68 cajas, manuscritos, remanuscritos, impresos, unas cuantas fotografías, y abarca la mayor parte de la totalidad de los vamos a ver un poco de su contenido: telegramas de felicitación, correspondencia política y privada de León de la Barra mientras estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya como presidente interino de la República Mexicana. Además de este tipo de documentos se encuentran también órdenes militares de policía y todos los asuntos que pasaban por la oficina de la presidencia en ese momento, pues ahí está. El Fondo Quintana Magaña, sus años de producción son 1913 a 1926 y 1928 a 1939, año de su muerte. Recuerden que murió todavía siendo gobernador del estado de Michoacán. Todavía no terminaba, lógicamente, su periodo. Está contenido en 23 cajas,
de documentación textual, 58 cajas de diversos tamaños que contienen alrededor de 3.100 fotografías. Generalmente estamos hablando de papel. Aquí lo que encontramos es información de Girardo Magaña, primero como jefe del cuartel general del Ejército Libertador del Sur en 1917 y después como jefe del Ejército Libertador del Sur y Centro a la muerte de Zapata en 1917. Y por lo tanto, pues podemos decir que se queda con la documentación que se produce y que sigue por este organismo que es el Ejército. Tuvimos pues esa suerte que finalmente él y su hermano Octavio concentraran todos estos documentos, que pues como vemos va a ser importante, muy importante en este sentido. Una de las partes sustantivas del archivo Magaña Cerda es la sección denominada Jefatura del Cuartel General del Ejército Libertador. Ahí va a haber leyes, decretos, planes, manifiestos, convencias, actos oficiales, normamentos, etcétera, disposiciones militares, en fin, ¿no? Entre los diversos órganos, el Servicio Militar Informativo, el Centro Consultivo de Propaganda y Comunicación Revolucionaria, Gobernación y Relaciones Exteriores, los Ministerios de Guerra y Comunicaciones, de Instrucción Pública, en fin, va a haber muchísima información en ese sentido que puede, por supuesto, interesar a esa parte de la historia de la Revolución Mexicana en Morelos. También hay una recopilación, decíamos, de documentos, de informes, muchos de ellos son transcripciones, por ejemplo, están transcritas las actas de la Comisión de Aguascalientes, del Congreso de los y todo esto, pues, tiene que ver con la obra que Quintana Magaña escribió, Emiliano Zapata y el agrarismo en México, de la cual, por supuesto, también se conservan los borradores de esta gran obra en el archivo. Se localiza también actividad de Magaña como organizador de la Confederación Nacional Agraria, como gobernador del territorio de Baja California y, sobre todo, de su gobierno en el estado de Michoacán. Este último rubro generalmente se contiene son fotografías. Contiene información sobre sus actividades de escritor también, recopilación de fuentes textuales, nuevamente decíamos que realizó transcripciones de los debates de las sesiones del Congreso Revolucionario de Aguascalientes. Bueno, muchas fuentes gráficas, en su mayoría son homenajes a Emiliano Zapata, eventos, planes políticos, de paisajes, o sea, no solo de Morelos, de Guerrero, de Oaxaca, Michoacán, de varios lugares. El fondo Octavio Magaña, decimos más, se parece a una colección, porque reúne no los produce propiamente, digamos, no los produce ni los recibe como parte de una actividad específica, que es lo que entenderíamos como un fondo. Sí, casi podríamos decir, se trata de una colección y él recopila muchísimos documentos, aunque sí, por supuesto, produce muchos en cuanto a su actividad periodística. Son 52 cajas de 1900 a 1967. Tiene 942 fotografías y negativos, sobre este fondo, y generalmente hablamos de papel y de acetato. Igual brinda mucha información sobre el mismo Octavio Magaña. Tiene una parte de su poder donde están los documentos obligatorios, tiene como escritor, como recopilador de fuentes textuales sobre diversos temas, en fin, manuscritos sobre la Revolución Mexicana, todo lo que él produjo, los periódicos que se le publicaban, su participación en el Congreso Nacional Agrario, actividades empresariales, producción de carteles. Al final de su vida se dedica propiamente al comercio. Incluye, decíamos, fotografías negativos y negativos que dan cuenta de diferentes aspectos de la vida social y política de México durante el porfiriato y sobre todo la época revolucionaria con los movimientos zapatistas, de la Convención de Aguascalientes y del Ejército Constitucionalista, entre otros. Bueno,
Estas tres publicaciones son las que surgieron propiamente del procesamiento archivístico y antes, bueno, por supuesto yo me encargué de coordinar y aquí, pero bueno, creo que lo decente es decir que pues, solamente todos los coordinadores nos dicen que hay que hacer, pero los demás son los que hacen, ¿no? Es cierto, yo conozco muchos que sí trabajan mucho. Coordinamos todos los proyectos, el proceso de organización, Alejandra Padilla y Enrique Cervantes, la parte textual, Paulina Michel, la parte gráfica y la parte de la descripción de María Gómez. Y el equipo de trabajo estuvo formado por 3 o 4 personas que se contrataron precisamente con los apoyos que nos brindó Arami. Yo creo que es decirlo. Tengo 5 minutitos todavía. ¿Sí? Porque bueno, quería yo ponerles rápidamente unas fotografías. Vamos a ver aquí unas cuantas fotos. Son algunas de las fotos. Y bueno, les comento que antes de venir, pues hice un ejercicio, puse solamente en el catálogo, está por acá, puse la palabra Emiliano Zapata, puse la palabra Plan de Ayala, algunos de los elementos. Y bueno, la verdad me salieron cosas interesantísimas, que que bueno, espero que ustedes puedan consultar, porque tenemos realmente estas son de Morelia, a los niños que llegaron de España, no se dan cuenta, llegaron de España huyendo de la guerra civil y que bueno, el gobierno de Lázaro Cárdenas y la Romagna. Entonces, sobre este tema, por ejemplo, gráficamente tenemos muchísimo para Cárdenas, este es Ricardo Magaña, como gobernador de Michoacán, las imágenes de la revolución que se conservan. Aquí está una foto de León Zapata y Antonio Zapata. Los revolucionarios, trenes que congregaban la escena trágica, la entrada de tropas, la salida de las tropas. Es muchísimo tanto en el aspecto visual como en el aspecto textual. De veras creo que es una parte fundamental para quien se interese mucho en este tema. Nosotros ya en el archivo quisiéramos tener tiempo realmente para poder explotar estos documentos que están ahí, pero que sin embargo están casi como manzana prohibida, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas que están ahí pendientes. Y bueno, pues antes de investigar nosotros con base en los documentos, pues muchas veces conservarlo para que los especialistas se vayan nutriendo, le vayan dando sentido, le vayan dando sustento a la investigación. Más niños.
Bueno, son algunas de las fotos, decíamos, es de veras bastante rico, bastante amplio, tiene una riqueza informativa sobre lo que respecta a las zonas de Yautepec, de Tizapán, Cuernavaca, Tizapán, Cocucha de Juárez, Ixcamilpa, Guerrero, en fin, el campamento revolucionario en Morelos, el cuartel general de San Antonio Tlatenco, en fin, en Puebla mismo también vamos a encontrar documentos relativos a esto, en fin, hay muchísimos documentos. Les digo, hice solamente un ejercicio muy rápido y bueno, mi intención era leerles algunas de las fichas que están ya catalogados, o sea, de los documentos que ya están catalogados, pero bueno, tampoco quiero aburrirlos y mejor les dejamos los catálogos para que puedan escribir con ellos. Y pues les agradezco muchísimo la atención. Gracias. La doctora Aura Hernández, directora de esta Casa de Cultura Jurídica, le hace entrega